Dios es espíritu. Más adelante voy a explicar bien que Dios hizo hombre, ¿no? en Cristo, pero en esencia Dios es ¿qué? Espíritu. Entonces podemos decir, Dios no es material, ni es algo corporal, no tiene cuerpo como nosotros lo tenemos, ¿no? Al no ser material y no ser corporal y a ser espíritu, por ejemplo, Dios no está limitado por restricciones físicas. Por eso la Escritura dice: a donde yo me quisiera esconder, Señor, fuera a lo más alto o fuera a lo más bajo, o ahí estás tú, ¿no? Dios no está limitado por restricciones físicas. Dios no es visible, ¿no? Y como vimos la semana pasada, por lo tanto Dios espera que no sea degradado por imágenes hechas por hombres, porque Dios es espíritu. Ahora, si nosotros leemos bien las Escrituras, en ocasiones las Escrituras habla de Dios como si poseyera un cuerpo físico, pero lo hace con el objetivo de comunicarnos una verdad que de otra manera nosotros no entenderíamos. Voy a poner un ejemplo que es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, Jesús ve de lejos la ciudad de Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces, no, he querido? Y cuando empieza a hablar, habla como si él fuera una gallina y Jerusalén fueran sus ¿qué? Sus polluelos. ¿Jesús era una gallina? Y hasta es muy claro porque ahí dice, como la gallina, ¿no? Entonces hay muchas veces la Biblia habla así como que Dios nos protege con sus manos de una manera metafórica para decirnos que nos ama, que nos quiere, ¿no? Pero bueno, ahora vamos he dicho algunas cosas que son claras, pero vamos a la Biblia, ¿no? Porque al final se trata de estudiar la Biblia, de entender la Biblia, de comprender la Biblia, y de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a interpretar la Biblia. Juan 4:24. Dios es espíritu. Empieza Juan con algo muy claro, ¿no? Dios es espíritu. Y dice, y punto. Dice, y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces la primera afirmación aquí es que Dios es ¿qué? Espíritu. Luego ya trae otra realidad, o sea, si Dios es espíritu, dice, quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Quiero hacer énfasis, ¿no? La adoración a Dios en espíritu tiene dos posibles implicaciones. De hecho, ambas dos son parte de esta adoración en espíritu. La primera es que debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, ¿no? No solo con lo externo, sino con lo que interno, sinceramente y profundamente. Pero la segunda implicación también es que debemos adorar a Dios en el poder del Espíritu Santo y bajo su dirección. ¿Quién mora en nosotros? No, si tú has confesado a Cristo, si lo has recibido, si le has pedido la presencia, si has pedido con fe, el Espíritu Santo ¿qué? Mora en ti, lo has confirmado también en tu bautizo. Entonces adoramos en espíritu porque somos guiados por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo y bajo su dirección. De hecho, la Escritura, por ejemplo, al referirse de la oración, dice que nosotros ni siquiera sabemos orar, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿no? Dice, hasta con gemidos indecibles, o sea, el Espíritu Santo corrige nuestra oración y la sube como incienso al trono. Entonces, si Dios es espíritu, nosotros debemos orar ¿en quién? Y adorar en espíritu y en verdad. Y en verdad tiene muchas implicaciones, ¿no? En verdad significa debes de adorar en lo correcto. ¿A dónde encuentras la verdad? En la Escritura. Pero recordemos que ¿quién dijo que era la verdad? Y eso es algo que yo menciono mucho. Cristo. ¿Cristo es el qué? El camino, dice la verdad. Entonces el medio de adoración también a Dios es por medio ¿de quién? De Cristo, que es la verdad. Entonces Dios es espíritu. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno,
¿no? Y nos empieza a dar características de Dios. Nos dice que es un rey eterno, nos dice que es un Dios, un rey inmortal, y luego dice invisible, ¿no? Al único Dios, o sea, a este Dios que es ¿qué? Invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo, más adelante, 6, 15, 16, dice: la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla, al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible. O sea, por eso la Escritura dice que nadie puede ver a Dios, que no, dice inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Entonces la Escritura nos dice que Dios es espíritu y que nadie lo puede ver, ¿no? Hay algunas doctrinas fuera del cristianismo que hablan acerca de Dios como un ser humano, ¿no? Que dicen, es que Dios es igual, ¿no? Dios es ser humano. Y eso no se está refiriendo a Cristo, sino se está refiriendo a antes de Cristo. Y yo cuando estudiaba eso decía, bueno, leía la Biblia y dice, no encontraba por ningún lado eso, ¿no? Es porque esa doctrina no proviene de la Biblia, ¿no? Proviene de otro libro, ¿no? Pero la Escritura lo único que nos dice que Dios es ¿qué? Espíritu. A lo mejor tú puedes leer Génesis que dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza ¿qué? Nuestra, ¿no? Cuando dice hagamos al hombre y semejanza nuestra, lo que está diciendo Génesis se refiere a las características de santidad de Dios. Adán y Eva no tenían pecado, ¿o sí? Se refiere a eso, hagábamos a Adán y Eva como nosotros, ¿sin qué? Sin pecados, llenos de amor, llenos de santidad, llenos de paz, llenos de justicia. A eso se refiere. Por eso la Escritura dice que cuando nosotros vayamos delante de Dios vamos a ser restaurados en eso, ¿no? En santidad, en amor, en justicia, en paz, ¿no? Entonces se refiere a eso, porque después la Escritura nos vuelve a mostrar una y otra vez que Dios es que espíritu, ¿no? Que Dios es invisible, que Dios no está compuesto así con el mismo cuerpo que nosotros. Se refiere a las características de amor, de paz, de santidad de Dios mismo. Ahora, este Dios que es espíritu quiere revelarse a los hombres, siempre lo ha querido, quiere manifestarse a los hombres, quiere mostrarse a los hombres. Quiero que podamos leer Hebreos 1 y 2. Dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, y usaba a Isaías, ¿no? Y usaba a Jeremías, y usaba a Daniel para hablar de este Dios desconocido. Dice, ahora en estos días finales, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, ahora la revelación que Dios nos da en esta época no es a través de profetas, sino es a través de ¿quién? De su Hijo. Y los autores del Nuevo Testamento no dan ninguna revelación fuera de ¿quién? De Cristo. De hecho, la premisa de los autores del Nuevo Testamento es hablarnos de ¿quién? De Cristo, de quién es, de qué hizo. Entonces la revelación hoy que da Dios es a través y por medio de ¿quién? De Cristo. Y fuera de Cristo, en este momento, no necesitamos ninguna revelación más. ¿O sí? Dios no necesita seguir revelando. Por eso tenemos que tener cuidado con muchas doctrinas que se puedan encontrar fuera de la Escritura.
Voy a poner un ejemplo que yo he visto, ¿no? Yo he oído hasta ese testimonio, son personas cristianas. Alguien que dice, ¿sabes qué? Dios me llevó al cielo, ¿no? En, en visión, y vi que el cielo era de esta forma y de esta forma y de esta forma, y empieza a decir cosas que inclusive no se encuentran en la Escritura, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, pues qué bueno, ¿no? Que Dios te dio esa visión, pero no puedo enseñar en la iglesia nada que esté fuera de qué, de la Escritura. Voy a enseñar del cielo lo que la Escritura que me dice. Y si hay cosas que no me dice, no me las dice, ¿no? Algún día Dios me las revelará a mí, de manera a la mejor personal, no para enseñanza, o el día que Dios me llame a su presencia, como dice Corintios, ese día voy a conocer que todas esas cosas, ¿no? Pero tu testimonio, que no, es válido porque a lo mejor fue una experiencia que personal, no puede ser parte de la enseñanza de la iglesia en general, porque toda la revelación que Dios quiere para su iglesia se encuentra ¿en dónde? En la Escritura y en Cristo, ¿no? Entonces por eso debemos de tener cuidado con enseñanzas fuera de qué, de la Escritura, ¿no? A mí me sorprende hoy, por ejemplo, alguien en El Salvador o en Guatemala, tú lo puedes ver, se llama Ministerios Creciendo en Gracia, ¿no? Que puede decir, yo soy Cristo, ¿no? Y empieza a decir, pero su enseñanza no está basado en ¿dónde? En la Escritura. O alguien que dice, ¿saben qué? Dios me ha dado una nueva parte de la Biblia. Vinieron ángeles y ¿sabes qué es lo que me preocupa? Que haya cristianos que puedan seguir esas enseñanzas cuando la revelación está totalmente ¿en dónde? En la Escritura, ¿no? De hecho, así acaba Apocalipsis, diciéndonos que la revelación final se encuentra en la Escritura. Ahora, Dios se revela hoy por medio de Cristo y vamos a ver algunos otros pasajes. Juan 6:46 dice, al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. ¿Se refiere a quién? A Jesús. Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es de Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces, ¿quién es la revelación del Padre? Cristo. Juan 14:9. Es cuando Jesús está con sus discípulos. Pero Felipe, ¿tanto tiempo ya llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirles, muéstranos al Padre? Jesús está diciendo que Dios ha dado esas características. Jesús, a través de Jesús podemos ver el amor de Dios, ¿no es verdad? A través de Jesús podemos ver la gracia de Dios, ¿no es verdad? A través de Jesús podemos ver la justicia de Dios y todas esas características. Entonces, Dios, que es espíritu, se revela en este tiempo por medio de ¿quién? De Cristo. Por eso Jesús vuelve a decir una y otra vez, no hay un camino diferente más que yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de ¿quién? De mí. No, el único camino, el único verdad es ¿quién? Ahora, este Dios que se revela, este Dios que es espíritu, también es un Dios que establece relaciones. Es un Dios que se relaciona. Génesis 3, 8 al 10. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí.
Cuando tú lees el relato de Génesis te das cuenta que también Dios crea a Adán y Eva para tener una relación especial con ellos. Una relación de intimidad, una relación de compañerismo, una relación de amigos, ¿no? Una relación de entre padre y hijos. Así fue creado. Por eso al principio ellos no tenían temor de Dios, tenían una buena relación ¿con quién? Con Dios. Pero cuando ellos escuchan a Satanás y pecan, y esto es bien importante, uno de los pecados o el principal pecado de Adán y Eva es querer ser como Dios en toda su plenitud. No solo en el amor, sino en su omnipresencia, ¿no? En su omnisciencia, en su poder. Es la manera en la que toca Satanás a Adán y Eva, porque le dice, ¿quieren ser como Él? Y ellos dicen, sí. Ese es su pecado. Pero la consecuencia de su pecado es que ellos rompen la relación que tenían con Dios. A tal grado que ahora tienen que esconderse, les das miedo estar cerca de Dios. Fíjense lo que dice Isaías 59, 1 y 2. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes. Cuando digo, aquí quiero regresar un poco a lo anterior. Cuando dice su oído para oír, no se imaginen que en el cielo hay un oído de tamaño, de no sé cuántos metros tendría que ser, así, ¿no? Se refiere y nos quiere dar a entender a nosotros que Dios nos escucha. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades, o sea, el pecado de ustedes, las que los separan de su Dios. Este Dios que es espíritu, que se revela, que se muestra, que se mostró a través de los profetas y hoy a través de Cristo. Este Dios que quiere establecer una relación también nos dice que hay algo que a veces impide esa relación. Como con Adán y Eva es el pecado. Hoy lo que rompe nuestra relación con Él es el pecado. Lo que rompió nuestra relación con Él fue el pecado. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos a alguien que establezca una nueva relación, que es Cristo. Pero hoy yo quiero hablar de manera especial a aquellos que a lo mejor ya han puesto su fe en Cristo. Dios ha limpiado tu pecado, Dios ha perdonado tu pecado, Dios ha establecido una nueva relación contigo. Pero si tú piensas que seguir pecando en nuestras vidas no tiene ninguna consecuencia, yo quiero decirte que te equivocas. Que aunque tenemos una relación nueva con Él, una relación hermosa con Él, hoy no escondemos, hoy no corremos a escondernos, ¿o sí? Porque confiamos que tenemos un Salvador. La realidad es que cuando pecamos, nuestra relación con Él también se vuelve a fracturar, se vuelve a interrumpir. Hay algo que no hace como... Y no es porque Dios esté lejos. Dios nunca está lejos. Ahora, si tú no estás yendo a los estudios de los aros, desde hace algunos meses hemos cambiado de los estudios de los aros porque queremos, algo que hacemos mucho énfasis en Jubileo es poner en práctica lo que la Biblia dice. Pero también queremos que la gente aprenda a ver lo que la Biblia dice. Tiene algunos meses que hemos cambiado y estamos estudiando un poquito más a fondo la Escritura, ¿no? Así como versículo a versículo, libro por libro. Cuando estamos estudiando Jueces, cuando estamos estudiando Gedeón ahorita, hay un relato entre Gedeón y Dios, y Gedeón le dice: Señor, es que tú nos has abandonado, tú nos dejaste. Pero cuando lees tú todo, o sea, detenidamente el relato, te das cuenta que en realidad Dios nunca dejó al pueblo de Israel. O sea, como dice aquí, Dios siempre ha estado cerca. El problema fue que el pueblo de Israel pecó y rompió esa relación con Dios, pero Dios ha estado ahí siempre para mantener
esa relación. Y básicamente, en otras palabras, Dios le dice a Gedeón, no es así, tanto que de aquí estoy. Y es nuestro pecado el que rompe la relación con Dios. Y la semana pasada hablé que si no sientes la paz, el gozo, todo esto es porque a lo mejor en tu corazón hay que idolatría a algo. Y al final eso es que pecado. Y eso rompe nuestra relación con Dios. Pero lo hermoso de Dios es que Dios nos sigue ¿qué? Buscando. Lo hermoso de Dios es que Dios sigue estando ahí para ti. Hechos 17, 26, 27 dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Y aunque sea a tientas, ¿no? Yo veo a tientas, es como si tuvieras una venda en los ojos, lo encuentren. O sea, Dios está ahí, dice, para que aunque sea a tientas, lo encuentres. Dice, en verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. O Romanos 5 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto. En cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Dios está cerca de todos. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, ahora que somos amigos, Dios quiere mantener esa unidad. Pablo le escribe a Timoteo recordándole algo, dice, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido, se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. ¿Quién es el Señor? El Señor te conoce porque eres suyo. Y está otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. El Señor te conoce y te dice, apártate del pecado. Yo estoy de acuerdo, ¿no?, en que todos lo somos. Pero también sé, por mi propia experiencia, que hay cosas que yo sé que están mal y que puedo quitar de mi vida. Hay algunas cosas con las que a lo mejor batallo y lucho, pero hay otras cosas con las cuales a veces ni siquiera lucho y que simplemente sé que pudiera quitar de mi vida. Y Dios nos está diciendo hoy que quiere tener esa relación de intimidad con nosotros, que nos apartemos de las iniquidades, porque es la iniquidad lo que nos separa de Él. Y tú sabes qué es. Y estoy convencido, no que todos, pero que la mayoría de los que estamos hoy aquí, que hay cosas que podrías quitar de tu vida, que sabes que están mal y que solo dependen de ti mismo hacer a un lado. Porque Dios ya te ha mostrado que está mal, porque Dios ya te ha mostrado que tú tienes la autoridad y el poder del Espíritu Santo para alejarte de ellas, pero que solo depende de ti quitarlas. Y eso, hermano y hermana, si lo haces, te va a permitir tener una relación más plena ¿con quién? Con Dios. Voy a poner un ejemplo, así, porque eso es normal. Yo sé que hay gente aquí que no ha perdonado cosas y que Dios te está diciendo, perdónalo.
porque esa falta de perdón ha hecho que peques, ¿no? Que desees algo malo a esa persona, por ejemplo. Y cuando deseas algo malo, estás que... Y tú ya sabes que Dios te ha dicho, hazlo. Y Dios no está lejos. A lo mejor es el momento de decir, ¿sabes qué, Señor? Reconozco que no he podido perdonar, pero Señor, yo quiero ir más allá. Reconozco que no quiero perdonar, porque hay gente que no solamente no ha podido, sino no quiere. Y lo reconozco delante de ti, Dios. Y Señor, voy a intentarlo por ti. Y te pido, Dios, que tú me des las fuerzas. Y hay gente que necesita perdonar a gente tan cercana a él como su esposa, o su padre, ¿no? O su hijo, o algún tío, no sé. Pero a lo mejor hay cosas que tú sabes, otras cosas que tienes que quitar en tu vida y que ni siquiera has luchado por quitarlas de tu vida. Quítalas. Durante mi adolescencia, y voy a ser transparente, yo nunca vi pornografía, nunca. O sea, de repente los amigos, pero sí me masturbaba. Y no solo sobre la adolescencia, sino cuando fui creciendo. Cuando llegué a Cristo, era algo que seguía haciendo. Y un día yo sabía que eso no era algo que agradaba a Dios, porque el proceso de cada quien es diferente, porque imaginaba cosas que no eran correctas. Pensaba cosas en mi imaginación que no eran correctas. Y al principio dije, no está bien, tengo que quitarlo, pero después se me hizo lo más normal seguir yendo a la iglesia, seguir cantando, ¿no? Y seguir haciéndolo. Ni siquiera me sentía incómodo, ni siquiera luchaba para quitarlo de mi vida. Pero un día Dios me dijo, quita eso de tu vida, lucha. Puede ser una tentación, a lo mejor algo que te has tenido durante muchos años, pero quítalo, ¿no? Y hace poco oía una predicación que me recordaba eso y yo doy gracias a Dios porque hubo un momento en el cual recordando, o sea, lo que Dios hizo por mí, que yo lo dejé de hacer. Y cuando viene algo así, una tentación a mí, lo primero que pienso es Dios, tú moriste por mí. Tú diste la vida por mí. Tú me has regalado muchas cosas. Tú has dado una nueva relación por mí. Y Dios me da las fuerzas para vencer. Y Dios me da las fuerzas para no hacer y no caer. Pero tuve un día dije, Señor, quiero luchar con eso. Quiero quitarlo de mi vida. No me siento cómodo con eso. Y hasta le decía, Señor, haz que eso se vuelva algo incómodo para mí. Y yo estoy convencido, porque sigo aún luchando con cosas que tengo que quitar de mi vida. Cosas que para los ojos del hombre podrían ser muy sencillas, pero yo sé que no son correctas para Dios. Y yo sé que tú sabes que hay cosas con las cuales tienes que luchar. Y así como vamos a adorar en el poder del Espíritu Santo, vamos a vencer en el poder del Espíritu Santo. ¿No es verdad? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que nuestra propia carne.
mayores nosotros que nuestros propios sentimientos y emociones. Porque a lo mejor tu lucha es por controlar tus emociones y tus sentimientos. Porque a lo mejor tienes sentimientos de ira o de tristeza, pero de una manera que ya lleva a la enfermedad y en un sentido te lleva a pecar. Porque a lo mejor por tu mente esos sentimientos te han llevado a quitarte tu vida, por ejemplo, o a hacer daño a alguien, o a planear cosas que no son correctas. Pero puedes ser vencedor ¿en quién? En Cristo. Y no está lejos, está cerca. En verdad no está lejos de ninguno de nosotros, dice la Escritura. El Señor te conoce. Apártate de aquello que sabes que va a destruir tu vida y tu relación con Dios. Ahora, no solamente este Dios que es espíritu, que se manifiesta en espíritu, que se manifiesta a través de Cristo, que es un Dios que quiere una relación íntima con nosotros, también nos pide anunciar esa reconciliación. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. En nombre de Cristo les rogamos. Yo quiero hacer una oración especial. Yo creo que todos somos aquí, o la mayoría hemos conocido a Jesús y nos hemos reconciliado con Él. Pero Dios hoy nos está diciendo, saca aquello de tu vida que rompe esa relación con nosotros. Y a lo mejor hoy es una nueva reconciliación con Dios, es volverle al Señor a pedir perdón a Dios por pecados que conocemos. Y decirle a Dios, no me voy a sentir cómodo con eso, Señor. Y voy a luchar, Dios, en tu espíritu por quitarlo de mi vida. Y pedirle al Espíritu Santo en verdad, o sea, Señor, hazme incómodo, o sea, vuélveme incómodo con eso que está mal en mi vida. Que cuando me sienta incomodidad, seas tu Espíritu Santo el que redarguya, porque eso hace el Espíritu Santo igual, ¿no? Redarguirnos de qué? De justicia y de verdad. Y adorar al Dios del Espíritu, ¿no? Que es el Espíritu de verdad. A Dios en espíritu y verdad es decirle, Señor, no soy todavía el que quieres que sea, pero en ti voy a luchar por ser eso. Y entonces te puedes parar y aún en tus fallas alzar tus manos a los cielos, porque decís, Señor, voy a hacer esos cambios. Y a lo mejor van a costar y a lo mejor voy a caer alguna vez, pero voy a pararme y otra vez a luchar por quitarlo de mi vida, Dios. Y tú sabes qué es. Y tú sabes qué es. Vamos a orar, ponte de pie. Y híncate, siempre digo, ¿no? Si necesitas pedirle perdón a Dios, fuerza de Dios. No importa que si tú quieres, hazlo, aunque el de al lado no está, alza tus manos. Señor, no somos santos por nuestras obras, sino somos santos por lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Tú has perdonado nuestros pecados, Señor, y nos has reconciliado contigo, Dios. Tú nos conoces por nuestro nombre, Dios. Incluso nos has dado nuevos nombres, Dios. Hijo, amada, hija amada, pueblo escogido.
hermano, amigo. Pero tú que estás aquí, Señor, aunque no te vemos, sabemos que estás aquí, Dios. Y aunque no tienes unas manos físicas como nosotros, sí sentimos tus manos que nos abrazan. Sabemos que tu rostro está junto al nuestro. Señor, a ti tú que nos has dado todo y que has dado todo, te pedimos perdón, Dios. Hoy frente a ti te pedimos perdón, Señor. Porque hay cosas en nuestra vida que a veces no son las correctas, Señor. Porque muchas veces ni siquiera nos hemos apartado de esa maldad, Dios. Porque no hemos luchado por medio de tu Espíritu para alejar de nosotros las iniquidades que nos separan de ti, Señor. Ya hemos permitido a veces que nuestra carne gane, que el enemigo triunfe. Hemos permitido que nuestras emociones sujeten nuestro cuerpo cuando tu Espíritu debe de sujetarlo, Dios. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón y decirte que te amamos, Dios. No nos queremos esconder como lo hizo Adán y Eva, Dios. Queremos tener una relación íntima contigo, Dios. Ayúdanos a vencer, ayúdanos a luchar. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, trabaje con nosotros. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, Dios, a donde tenga que hacerlo. Y que nunca nos deje estar cómodos si hacemos cosas que a ti te ofenden. Sabemos que esta es una lucha hasta que estemos en tu presencia, Dios. Pero lo queremos hacer contigo, Dios. Y por ti. Y porque estar cerca de ti es lo mejor, Dios. Gracias, Dios. Porque en verdad nunca has estado lejos de nosotros. Gracias, Dios, por tu amor, por tu compañía, por tu protección, por tu disciplina, por tu consuelo, por tu paz, por la presencia de tu Espíritu en este día y cada día. Bendito eres, Dios. En Cristo Jesús. Amén.